Después vamos a ir con este tema que es delicadísimo, por cierto, ¿no? Intendente Montenegro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, su análisis, lectura de lo que ha ocurrido a partir de la aplicación de esta ordenanza llamada ordenanza de la zona roja, en donde lo que prima, creo, es un importante operativo de saturación en el área, ¿no? Sí, la verdad que nosotros lo que intentó resolver es un problema como bien sabe usted, tiene más de 25 o 30 años. Uh-huh. Y que la primera forma de intento de resolución tenía que ver con tratar de controlar en el lugar la actividad, o sea, la actividad que es la oferta de sexo en la vía pública, no está permitido, o sea, no es delito. Y digamos, hasta que hubiera una regulación de la actividad, la zona roja era Mar del Plata, digamos, no es que había ni un horario ni un lugar determinado en el cual se podía llevar adelante ese tipo de actividad. Lo que se intentó fue primero controlarlo. Lo que se generó ahí fue una migración del problema, ¿no? O sea, bueno, uno lo controlaba sobre Luro y se iba sobre San Martín, se controlaba sobre San Martín y Luro, se iba a Belgrano. Si se controlaba en la zona del barrio Los Andes, se iba para la ferroautomotora, con lo cual ahí se toma la decisión de avanzar en una ordenanza donde establezca un lugar determinado que tuviera como principal objetivo el cuidado de los vecinos, ¿no? Yo creo que acá la clave es lo que planteaban los vecinos y cómo le había cambiado la vida la situación esta de tener este tipo de actividad en la puerta de sus domicilios, que le generaba que los compañeros de colegio de sus hijos no quisieran venir a la casa o no vinieran directamente, situaciones violentas, una desvalorización de sus propiedades, una problemática en el día a día que realmente era muy complejo, ¿no? Y esta fue la decisión que se tomó, que se trabajó primero en el Consejo Deliberante, en donde el Consejo Deliberante determinó que fuera el Poder Ejecutivo el que determinara cuál sería el lugar que se puede desarrollar esta actividad, y ahí lo que se buscó fue buscar un lugar donde no tuviera vecinos, ¿no? Siempre pensando en que lo más importante es el cuidado del vecino y que el vecino tenga la posibilidad de vivir de la mejor manera posible, y es lo que no estaba ocurriendo. Uh-huh. Ahora, ahí hay seis, donde está esa área que se ha designado por ordenanza, hay 6 barrios. Vecinos de esos barrios han hablado, tienen su propia voz. Es cierto que la situación urbana es completamente distinta. ¿Ustedes han visto en estas horas que haya algún grado de idea o actividad de ir a desarrollar justamente la actividad de prostitución en esa área? La verdad que el vecino más cercano del área determinada está a más de 500 metros, ¿no? Uh-huh. Que el mayor problema se daba claramente cuando esa actividad se desarrollaba en la puerta de la casa de los vecinos, ¿no? Uh-huh. Y esto nosotros de hecho, no fue el único lugar con el cual se trabajó, sino se trabajó en distintos lugares, algunos que no tenían esta situación del vecino, incluso hubo planteo de que fuera en Plaza Rocha o sobre la 88, y ahí había situaciones también de seguridad vial que había que verificar. Varias de estas cosas fueron las que determinaron que finalmente se quedara en la zona que se eligió para el desarrollo de esta actividad, y obviamente también siempre teniendo muy claro cuáles son las posiciones que tienen cada uno de los vecinos. Se ha escuchado a todos y se lo sigue escuchando y se sigue explicando. Para Jacobo, yo tengo muy claro de que este tipo de decisiones uno asume un costo político, pero lo que yo no puedo hacer es no asumir un costo de una situación Uh-huh. que estaba generándole un problema a los vecinos de la ciudad. No, a ver, nosotros de hecho, como tantos otros, le hemos puesto la oreja a los vecinos y sinceramente yo me pongo en el lugar, digo, no tengo ninguna gana de abrir la puerta de mi casa y que haya un travesti exponiéndose ahí. Tenemos relatos de los vecinos, de las situaciones que se generaban de noche, las peleas entre los travestis, las cuestiones. Ahora, en un texto que han hecho llegar algunos medios, muy prolijamente escrito, con una traza que claramente deja y advierte una puntuación ideológica en el texto, hablan de por qué no se encara la cuestión del tráfico de drogas. En una oportunidad, conversando conmigo en esta estación de radio, el fiscal Moure, que estaba haciendo una suplencia en la Fiscalía de Drogas, dijo que la zona roja debía llamarse zona blanca. Esto parece ser como una verdad de puño en boca de mucha gente. La pregunta es por qué el sistema judicial y el sistema policial federal no actúa sobre esto.
A ver, lo que está claro es que se le está dando una herramienta también al Poder Judicial y a la policía para que actúe en el lugar, ¿no? Y una de las situaciones que nosotros estamos viendo con los vecinos era esa. Y a partir de ahí es decir, bueno, se encuentra la posibilidad de que si no se está realizando la actividad en un horario determinado, en un lugar determinado, la policía pueda actuar y pueda arrestar a las personas que cometen la infracción. Esto es lo que está claro. Y si además en esa detención hay otra infracción que puede llegar a ser un delito como la venta de droga, también tiene las herramientas para actuar. Obviamente que esto tiene que ver con una herramienta que le da al Poder Judicial y a la policía. Y también la necesitaban, pero siempre pensando en lo que decía usted al principio, es decir, cómo nosotros cuidamos al vecino que tiene esta situación, que ya no era solamente una actividad que está permitida, como la prostitución, que si vos lo veías antes de la ordenanza, ya podía ejercerse la prostitución en la puerta de un colegio, o en la puerta de un hospital, o en un jardín de infantes, y no estaba prohibido. Esto lo que le puso fue poner orden y control a una situación que se estaba viviendo en nuestra ciudad, que hacía más de 25 años, que se estaba viviendo de la misma manera, y nadie le había puesto una regulación para que permitiera que los vecinos vivieran mejor. Bien, como hombre de derecho y ex juez, ¿cómo articula desde una ordenanza, que es un texto jurídico de orden inferior, por decirlo de alguna manera, no sé si es el término correcto, la verdad, en este caso, una aplicación de puniciones de carácter penal por los incumplimientos? Es según cuáles son el tipo de infracción que se cometa. Si lo que se está realizando es una violación a la ordenanza, es un acta contravencional dentro de lo que sería faltas, ¿no? Y el ordenamiento de faltas, y si es un delito será la justicia penal de la provincia de Buenos Aires, si es un delito federal será la justicia federal la que le toque intervenir. Bien. Hablando de justicia, ¿cuántas denuncias han presentado ya por cortes, usurpación de la vía pública y demás desde que usted es intendente? Y un temita más que Sí. creo que es importante, o sea, hubo un amparo presentado específicamente por el lugar donde se había elegido y fue rechazado por la justicia, ¿no? Sí. Porque creo que también, y mira, cantidad de denuncias, yo te diría que es entre 32 y 37 más o menos, es el número que yo había pedido ayer, creo que ayer eran 33 y me faltaba la última que se hizo ayer, que eran 34, esa era más o menos la cantidad de denuncias que se fueron realizando, y que la verdad que yo creo que es algo que hay que generar un cambio muy claro, no solamente en el tema de la protesta, sino lo que le genera a los distintos vecinos, que nosotros estamos hablando mucho, y los comerciantes, que en definitiva son los más afectados en este tipo de situaciones, y obviamente hay que tenerlo en cuenta y hay que generar algún tipo de actividad que tenga que ver con el reclamo, pero sin complicarle la vida a la gente. Sí, bueno, el tema de los reclamos, así como pasa, bueno, el otro día en Mendoza lo resolvieron rápido, se hizo presente un fiscal, el tema es que no tenemos respuesta del sistema judicial frente a esto porque siempre dicen lo mismo, que es una cuestión política que la resuelve la política. La verdad que incluso cuando uno analiza algunos de los pedidos, no pueden ser resueltos desde la política local, ¿no? Esto está claro. Porque se está hablando de cuestiones que tienen que ver con el gobierno nacional o provincial. Pero tal cual lo dice usted, yo creo que tiene que haber una participación de la justicia más activa, más rápida, y que quede claro que el que está realizando este tipo de actividad está cometiendo un delito. Bien, a ver, sé que planteamos hablar de este tema, de los temas que venimos desarrollando, pero tengo desde muy temprano vecinos todos los días quejándose por el tema de la atención en el sistema municipal de salud, sobre todo por el tema de turnos y la dilación de turnos. ¿Qué están viendo o qué piensan hacer? Porque la verdad me gustaría que después me pase, si no tiene ningún problema, la no producción suya, cuáles son los vecinos, Bien. Porque en este momento, para poder comunicarme personalmente yo con ellos, porque la verdad que hay una aplicación donde ya hay más de 50.000 personas en Mar del Plata que lo han bajado, ya se han entregado más de 45.000 turnos. La aplicación no tiene que ver solamente con una aplicación que da turnos, sino fue todo un trabajo de poder poder enlazar la historia clínica de cada uno de los marplatenses que pide ese turno, para que en el momento que lo pida ya tenga la historia clínica del profesional, que eso también a nosotros nos permite que el profesional, saber cuántos son los profesionales que están trabajando y en qué área y cuáles son las necesidades de cada uno de los CAPS. En eso se ha avanzado en realmente mucho. Tenemos un problema con el recurso humano, o sea, tenemos un problema del recurso humano
que no es un problema de Mar del Plata, es un problema, yo diría que ya provincial y nacional, que no están ingresando médicos a los sistemas públicos de salud, y te diría que no están ingresando muchos médicos al sistema de salud, porque muchos están yendo. Entonces, es decir, ahí si vos me decís, ¿tenés un cuello de botella? El cuello de botella lo tengo en el recurso humano, lo tenemos, y yo te diría que es uno de los lugares donde no se discute el ingreso de nadie. O sea, vos decís, mira, ¿está para entrar un médico? Ya. ¿Está para entrar una enfermera? Ya. O sea, eso lo tenemos claro, lo hemos hablado mucho con la Secretaría de Salud. Sí, todos estamos esperando, por ejemplo, el egreso de la primera camada de médicos de la Escuela de Medicina acá en Mar del Plata para poder empezar a trabajar con ellos también. Se han realizado convenios con FASTA y sus profesionales, tanto médicos como odontológicos, para poder llevar adelante algún tipo de trabajo más, pero... lo que ocurre ahí es que esto es un tema de dinero hoy, ¿no? Es decir, el sistema público, lamentablemente, está pagando cifras irrisorias. Esto es claro, esto es a nivel nacional, provincial y local, ¿no? Es un sistema que va a tener que ser revisado íntegramente en algún momento. Sí, y yo te diría que no solamente en el sistema público, o sea, también hay un tema en el sistema privado. Por algo, los chicos que reciben de médicos o deciden hacer la residencia afuera o terminan la residencia y se van. Eso es algo que hay que corregirlo, ¿no? Sí creo que tenemos un problema con los médicos y con otras profesiones, pero con los médicos en particular es algo que pudimos observar muy claro en este último año. Es decir, bueno, hay concursos, se anotan 3 a un concurso para 20 lugares, y ya empezamos a trabajar sobre otros lugares, sobre otros municipios, y casi que nos estamos viendo cómo nos robamos los médicos y los enfermeros, ¿no? Ese es el problema. Sí, bueno, eso es dramático. Lo que ocurre es que, bueno, que estamos en un contexto general que esperemos que el año que viene, como ciudadanos, seamos capaces de revertir a través del voto, porque estamos sufriendo. Yo a veces conozco chicos, familias de chicos jóvenes, y los padres van y le dicen, bueno, vos terminás, recibite y andate, ¿no? Lo que nos está pasando en ese sentido es brutal, y nos pasa a todos en cualquier área de la que se trate, ¿no? Sí. A ver, también nos está pasando esto de que tampoco te ingresan en el sistema policial médicos para hacer peritajes, con lo cual por ahí vos tenés 1 o 2 médicos para hacer peritajes en toda la ciudad. Entonces, porque no ingresan, porque ingresan con un escalafón determinado dentro de la fuerza, que con lo que cobran no les conviene ese tipo de actividad. Entonces sí, hay que revisar absolutamente todo. Estamos frente a un problema, eso está clarísimo. Sí. Guillermo, gracias, buena jornada, muy amable. Muchas gracias. Bueno, Guillermo Montenegro, intendente de la ciudad de Mar del Plata. Hablamos de estos temas, por supuesto, mientras hablamos sobre todo el sistema médico. Yo no puedo, muchachos, sean piadosos conmigo, no me puedo cargar la ciudad sobre los hombros en una entrevista.